Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Bueno, pasó lo que ya es costumbre, ya me tienen acostumbrado los protestantes. Realizo un debate y pues al poco tiempo, a veces apenas termina el debate ya casi inmediatamente, eh, las reacciones donde múltiples veces se dan distorsiones, difamaciones y múltiples críticas. Y bueno, que haya críticas, eso se puede entender, es parte de la dinámica mientras se mantenga pues dentro de los límites razonables de la ética y la honestidad intelectual. Pero a decir verdad es tan variado y pintoresco esto que me he encontrado múltiples críticas que puedo calificar de absurdas, insólitas e incluso algunas que pues le sacan a uno una sonrisa, o sea, terminan resultando hasta graciosas. Entonces, el objeto de este video va a ser refutar o responder 10 críticas absurdas que me he encontrado de parte de protestantes a partir del debate que sostuve sobre la existencia del purgatorio con el pastor Esteban Vázquez. Ustedes pueden encontrar ese debate en la lista de reproducción debates de mi canal de YouTube. Bueno, vamos a ello porque hay bastante terreno que cubrir. Vamos con las 10, como un top 10, aunque no necesariamente están en un orden especial, ¿no? Pero las 10 críticas más absurdas a mi debate sobre el purgatorio. Primero, la difamación más absurda. Esta se trata de una crítica que venía ya desde antes del debate y que de hecho es una difamación que se me ha venido haciendo desde hace ya, básicamente desde que comencé a hacer apologética distintivamente católica. Básicamente eso, o sea, más o menos desde 2023. La difamación de que supuestamente yo escojo un tema y selecciono una víctima, porque así es como lo ponen, no son mis términos, van a encontrar que con esos tipo de términos más bien son los protestantes que explican el mecanismo acá con el que me difaman, que elijo una víctima o una presa con un tema, investigo durante años o como mínimo durante varios meses, al menos han dado la cifra de 6 meses, otros han dicho un año, otros han dicho 2 años, investigo ese tema, para esa persona me veo todos los videos de esa persona, me averiguo toda la vida de esa persona y luego lo reto de un momento a otro sin posibilidad alguna de que la persona tenga mayor margen para prepararse y intempestivamente lo atrapo a la presa, pobrecito, ¿no? Básicamente se ha estado vendiendo ese esquema sobre mí. Y para que vean que no simplemente son palabras así de inventos que estoy diciendo o alguna exageración, les voy a compartir un pintoresco ejemplo de esta difamación. Luego de la previa que tuve con el pastor Vázquez, él hizo un video titulado Resultó la previa, ¿no? Bueno, él es libre de pensar que le haya resultado, luego se dio propiamente el debate del purgatorio y bueno, ahí están los resultados para quienes quieran verlo. Acá les voy a compartir. Ya, a ver, sí, miren aquí. Yo tomé este pantallazo, que entonces corresponde al video Resultó la previa del canal del pastor Esteban Vázquez. Y este comentario de hace 3 semanas dice, Dante es como una víbora que prepara años antes todo lo que te quiere tirar en unos segundos sin darte tiempo a ti a prepararte. Fin de cita. Entonces, imaginen, ¿ah? O sea, la idea que se está vendiendo es que yo me preparo durante años. Yo veo aquí una cierta incoherencia porque hay muchos protestantes que un montón de veces en comentarios, videos, me tratan como un ignorante, un tipo que no sabe nada de teología, etcétera. Pero al mismo tiempo corre esta difamación de que yo me preparo durante años acumulando conocimiento e información para los debates que voy a llevar a cabo. ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas? ¿Cómo es esto de que yo soy un total ignorante o como por ahí dijo alguno, un zopenco que no sabe nada de teología?
pero al mismo tiempo cuando se ve mi performance en los debates tienen que decir sin ninguna evidencia que yo me preparo durante años. Sea lo que fuere, el debate que he tenido con el pastor Vázquez echa por tierra esa difamación de forma muy evidente. Porque junto con esa difamación también se ha venido diciendo que yo impongo los debates, que yo impongo el tema, que yo impongo el tiempo, que yo impongo la estructura, que yo impongo la fecha, que yo impongo los moderadores, etcétera, etcétera. Lo cual ya demostré en la previa con el pastor Vázquez que es también una difamación. Por ejemplo, cuando debatí el tema del canon del Nuevo Testamento en febrero de 2023, mi propuesta inicial no fue exactamente esa, sino debatir sobre si los deuterocanónicos son inspirados. Y se me pidió hacer un ajuste sobre la temática y un ajuste sobre el enfoque y yo accedí. Por otra parte, tenemos en cuanto a los formatos, que el formato de debate, cuando yo realicé el debate sobre la justificación por la sola fe, fue un formato que en gran parte estuvo condicionado por los pedidos hasta el último momento de la contraparte en ese debate. Por otra parte, cuando debatí con un filósofo a finales de 2020, yo lo reté sobre un tema específico y él me cambió totalmente el tema, pero igual yo accedí y el debate se dio no varios años después, sino 3 semanas luego. Pero en el caso del debate con el pastor Vázquez ya no hay excusa, ya no hay forma de seguir con esta difamación, porque se trata del tema que eligió él. Yo no pedí debatir el purgatorio, fue el tema que eligió o impuso, porque lo hizo de modo bien cerrado, el pastor Vázquez. Y el esquema de tiempos, como ustedes pueden comprobar viendo el debate, es muy corto. Yo estoy acostumbrado a exposiciones iniciales de 20 minutos y turnos de refutación de 12 u 8 minutos, como se estilan en los formatos de debate de habla inglesa, que son los que suelo tomar como referencia académica. Pero a final de cuentas se me acercó en un esquema de tiempos de solo exposición de 10 minutos, luego 2 turnos de 5 minutos de respectivas refutaciones, preguntas sin posibilidad de hacer réplica a la respuesta del otro, lo cual la verdad no me gustaba, pero lo terminé aceptando con tal que se den las cosas para facilitar y no entrampar el asunto, y conclusión de 3 minutos. El debate total sobre el purgatorio, fuera lo que es la presentación inicial que hace la moderadora, prácticamente dura 1 hora. 1 hora. Es un debate cortito. Entonces, es falso, queda destruido que yo imponga el tema, queda destruido que yo imponga los tiempos. La moderadora fue seleccionada por el pastor Vázquez, así que ahí tampoco hubo una imposición de la moderadora. Los plazos o fecha de que el debate sea un mes después de la coordinación que tuve con el pastor Vázquez en la llamada previa, lo puso él también, él pidió que sea como un mes después. Entonces, todas las circunstancias para el debate sobre el purgatorio fueron condicionadas por el pastor Vázquez, y yo igual me presenté, y ahí podrán ver los resultados. Entonces queda obliterada esta primera crítica absurda. Pero vamos a otras, ¿no? Segundo, la referencia al mayor erudito protestante de la historia. Miren, en el debate con el pastor Vázquez, yo hice referencia al autor protestante Gottfried Leibniz, un conocido filósofo, ¿no? Pues bien, en ese contexto, por ahí salió un filósofo que pedía likes para que la cosa se ponga picante. Bueno, cada uno tiene su forma de llevar las cosas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí como que me lanza una especie de mensaje condescendiente en donde básicamente me trata como un ignorante y me dice, Dante, ¿cómo es posible que tú digas que Leibniz es el mayor teólogo protestante de la historia o el mejor teólogo protestante de la historia? Que básicamente se me trata como un ignorante por haber afirmado que Leibniz sería el mayor teólogo protestante de la historia. Solo que hay un pequeñito problema con esa difamación del filósofo, que yo no he afirmado exactamente eso. Les voy a demostrar cuáles fueron exactamente mis palabras. Denme un segundo para compartir aquí.
Listo, acá lo tengo. A ver, esperen, voy a subir el volumen para que se escuche bien. Bacán. A ver. Con audio el sistema. Listo. Vamos ahí. En vista de que grandes autores protestantes afirman la existencia del purgatorio, como Gottfried Leibniz, el mayor erudito protestante de toda la historia, David Brown, profesor de... Ahí tienen mis palabras. La cuestión es escuchar bien si uno quiere criticar. Yo no dije que Leibniz es el mayor teólogo protestante de toda la historia, como dijo mal este filósofo que buscó ridiculizarme como si fuese yo un ignorante. Lo que yo dije, como pueden comprobar volviendo a escuchar, es que Leibniz es el mayor erudito protestante de la historia. No es lo mismo ser el mayor teólogo que el mayor erudito, porque por erudito se entiende la persona que tiene conocimiento universal, que sabe un montonazo. No simplemente un scholar o un especialista de su campo o un académico. Cuando hablamos propiamente de erudito, nos referimos a una persona que ha profundizado muy ampliamente, muy vastamente en varios campos del conocimiento. Entonces, si se toman estrictamente mis palabras, ¿hay evidencia para esto? Primero quiero terminar de poner bien el contexto. ¿Por qué en el debate sobre el purgatorio cité a Leibniz? Lo cité como un ejemplo de un gigante intelectual protestante que afirma la existencia del purgatorio. Y yo hablo con fuentes. Dice Gottfried Leibniz, cito, la remisión de los pecados que nos libra de las penas del infierno en virtud de la sangre de Jesucristo no impide, sin embargo, que aún exista algún castigo en esta vida o en la otra, y el que nos aguarda en la otra vida para purificar las almas se llama purgatorio. Esto lo encuentran citado en el artículo de Lloyd Strickland, Leibniz's Philosophy of Purgatory, publicado en la revista académica American Catholic Philosophical Quarterly, volumen 84, número 3, 2010, página 538. Entonces, acá tenemos un dato llamativo. Ahora bien, ¿se justifica la referencia de que Leibniz sería el mayor erudito protestante de toda la historia? Pues simplemente hay que hacer el análisis siguiente. Miren, primero yo hablé de erudito protestante, entonces tienes que identificar a los protestantes a lo largo de la historia. ¿Desde cuándo vienen los protestantes? No vienen desde el siglo I, ¿verdad? Vienen recién desde el siglo XVI. Del siglo XVI en adelante vienen los protestantes. Ya. Ahora bien, en el caso de Leibniz tenemos lo siguiente. Denis Diderot, un escéptico, en la famosa enciclopedia elaborada en el contexto de la Ilustración francesa, escribió lo siguiente sobre Leibniz. Quizá nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. A su vez, María Fernández García, en el artículo Gottfried Wilhelm Leibniz de la filosófica Enciclopedia Filosófica Online, que no es simplemente una especie de Wikipedia, sino que es editado formalmente por la Pontificia Universidad de la Santa Croce, dice, abro cita, Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, es uno de los filósofos del siglo XVII que ha ido cobrando importancia a lo largo de la historia. Polifacético, su obra y su actividad abarcaron una gran multitud de intereses que mantuvo a lo largo del tiempo. Filosofía, derecho, historia, ciencias, diplomacia, matemática, lógica, ciencia, técnica, ecumenismo. 10 ítems en donde este gigante intelectual es destacado. Asimismo, la prestigiosa Enciclopedia Británica, en su entrada sobre Gottfried Leibniz, dice, cito, descubrió el teorema fundamental del cálculo, independientemente de Isaac Newton. También realizó importantes contribuciones a la óptica y a la mecánica. Se le considera el último gran erudito de la civilización occidental. Eso valida plenamente mis palabras. Quiero que entiendan lo siguiente. Te están diciendo que Leibniz es un intelectual del siglo XVII.
¿Y cuándo tú puedes contar a los protestantes recién desde el siglo XVI? Y la Enciclopedia Británica te está diciendo que se lo considera el último gran erudito del mundo occidental. Entonces, si esto es así, ya alguien protestante posterior a Leibniz no entra en la categoría, al menos según una fuente tan acreditada como la Enciclopedia Británica. En consecuencia, en el conteo de eruditos protestantes a lo largo de la historia, el que está en el puesto 1 es Leibniz. Esto no es arbitrario, es información académica, basta informarse. Y por otra parte, si se puede decir, bueno, pero Leibniz es más conocido en filosofía, no tanto en teología. Ok, porque Leibniz fue muy destacado en filosofía, pero también en los otros campos contribuyó mucho. Y en la teología fue un autor también bastante relevante. No voy a decir que fue el mejor teólogo protestante de la historia, eso no fueron exactamente mis palabras, pero de que sea un teólogo muy relevante, claro que sí, como podría informarse por ahí el filósofo que realizó las palabras condescendientes, si viera mejor fuentes académicas, como por ejemplo el libro de Irena Bacchus, titulado Leibniz, Protestant Theologian, publicado por la Oxford University Press, Oxford 2016. Entonces, cada vez que me intentan atacar tratándome de ignorante, terminan desacreditándose y mostrando situación de ignorancia. Bueno, vamos a seguir. Tercer punto, la cuestión del mejor teólogo. Por ahí hubo un filósofo que decía que si yo apelo a decir que tal o cual académico o autor protestante es como el mejor en tal área o campo, la única forma en que yo puedo decir eso es si he leído absolutamente a todos los teólogos de la vida, etcétera, etcétera. ¿No? Pero es que no se requiere ese tipo de estándar. En primera instancia, en general, cuando yo suelo decir el mejor, normalmente es en un campo bastante acotado. No es que yo digo el mejor absolutamente de toda la historia sin ninguna restricción. Normalmente doy una acotación, una especialización, un campo, digo, en tal campo, en el mundo contemporáneo, etcétera, si se atiende bien a mis palabras. Y por otra parte, está el hecho de que por ahí me suena por ahí me suena que hubo un filósofo que a un teólogo le puso el apelativo de el teólogo de América. Entonces, si van a venir a confrontarme diciendo, oye, pero es que tú no puedes llamar a alguien el mejor si no te has leído absolutamente todos los teólogos, no sé cuántos. Pues bien, con ese estándar, si vas a llamar a alguien como no un teólogo de América, sino como el teólogo de América, entonces para ser coherente con tus propias palabras, tendrías que haberte leído a todos los teólogos de América. ¿Podrías validar eso? Bueno, incoherencias de la vida. Vamos a la cuarta crítica absurda o insólita que se ha dado, ¿no? Que por ahí salía un filósofo a decir que tú estás obligado, me dice, Dante, tú estás obligado a aceptar lo que dice Santo Tomás. Y eso como si fuese un asunto, porque en el contexto de las palabras viene hablando sobre lo que deben aceptar los católicos, sobre qué es lo que el católico debe estar vinculado a diferencia del protestante, como si todo católico a fuerza tuviera que aceptar todo lo que dice Santo Tomás. Me quieren tratar de ignorante a mí y terminan revelando ignorancia. A ver, en primera instancia, ser católico no es lo mismo que ser tomista. Ser tomista es algo muy deseable y recomendable, claro que sí, ¿no? Y el tomismo ha sido muy recomendado por el magisterio católico en términos de papas que han hablado muy bien de Santo Tomás, pero el tomismo no ha sido dogmatizado como condición obligatoria o vinculante para todo católico. Por favor. Y con todo el gigante aprecio que tengo a Santo Tomás, entiendo de todos modos que Santo Tomás no es la regla de fe. Así que no se puede decir que obligatoriamente uno tiene que vincularse a eso. Ni siquiera como tomista, porque probablemente el que haga este tipo de crítica se llama a sí mismo tomista y no está de acuerdo con todo lo que dice Santo Tomás, porque, por ejemplo, Santo Tomás afirmaba la existencia del purgatorio. Ahora bien, Santo Tomás estaría de acuerdo con el esquema que estoy planteando y el magisterio católico también. ¿Por qué?
porque yo lo estoy planteando en línea con ellos más bien. Dice Juan Pablo II en la encíclica Fides Ratio 1998, numeral 49, abro cita: la Iglesia no tiene una filosofía propia, ni canoniza ninguna filosofía en particular con preferencia a otras. Entonces, no es que el católico a fuerza esté obligado a aceptar cada punto o coma de lo que dice Santo Tomás. Es más, ser auténticamente tomista implica escuchar bien a Santo Tomás, y Santo Tomás nunca puso sus propios escritos como regla de fe infalible que necesariamente tenga que ser aceptado por todo católico. Lo que dijo Santo Tomás es que la regla infalible es el magisterio de la Iglesia. Y yo hablo con fuentes. Miren aquí, Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 5, artículo 3, respuesta, cito: quien no se diere como regla infalible y divina a la enseñanza de la Iglesia, eso es el magisterio, pues, ¿no?, que procede de la verdad primera revelada en la Sagrada Escritura, no posee el hábito de la fe. Entonces llama regla infalible a la enseñanza de la Iglesia. A la enseñanza de la Iglesia. Esto es el magisterio, muchachos. Santo Tomás no dijo: mis propios escritos son los infalibles y nadie puede contradecirme. No, lo que dijo Santo Tomás es: lo que no se puede contradecir es la regla de fe infalible, que es la enseñanza de la Iglesia. Y lo vincula a la Escritura y a la verdad primera, como creemos los católicos, por si acaso. Bien. Vamos a la mitad ahora, la quinta crítica. Esta es la crítica más insólita que ha surgido a partir de mi debate sobre el purgatorio, ¿no? Por ahí escuché, ahí me pasaron, ¿no?, el dato de una persona que básicamente me había criticado por peinarme. Me criticaba por peinarme, por afeitarme, por procurar cuidar mi apariencia física. Básicamente plantea así un esquema en donde, no, es que Dante tiene un culto a su imagen y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad que me parece una crítica de lo más insólita. O sea, ya he vivido diversas cosas después de que he tenido debates, pero ya esto es muy pintoresco. No dejan de sorprender ciertas personas, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo recibo con agrado, en el sentido de que 1000 veces prefiero que me critiquen porque cuido mi imagen, o qué sé yo, porque procuro estar presentable, limpio, bañado, qué sé yo, a que me critiquen por lo contrario, ¿no? O sea, qué feo que a uno lo cuestionen por lo contrario. Entonces, si por algo me van a criticar, prefiero que me critiquen porque estoy afeitado en lugar de porque no me afeito, o que me critiquen porque me peino en lugar de que me critiquen porque no me peino. Pero igual son minucias irrelevantes, simplemente me llama la atención lo pintoresco, ¿no? O sea, no pueden afrontar realmente la situación complicada que se les ha armado con lo del debate del purgatorio que se dio, y pues aparte que ciertas críticas descaminadas sobre las cuales voy a entrar más a fondo en unos minutos, van a tener más argumentos sobre el purgatorio, no se preocupen. Me encuentro estas cosas pintorescas, insólitas, ¿no? Sea lo que fuere, voy a decir que sí, yo procuro cuidar mi imagen. Sí, yo procuro cuidar mi imagen. Me refiero a mi imagen física, a mi apariencia física. ¿Por qué? Porque soy un hombre casado. Porque soy un hombre casado no es que yo tenga que descuidar mi imagen, sino al contrario. Yo tengo que procurar darle lo mejor a mi esposa como un regalo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 nos dice que el cuerpo ya no pertenece al esposo, sino a la esposa. De este modo, si yo amo a mi esposa, como es el caso, voy a querer darle lo mejor, y dentro de ese contexto, pues cuidar la apariencia es una cuestión de amor, de caridad. Y al mismo tiempo es una cuestión de respeto, porque tengo también un público en redes sociales y asimismo en las actividades que yo desarrollo como académico, docente, conferencista, etcétera. Y en ese sentido, el asunto de, pues, procurar vestirse adecuadamente, tratar de estar ordenado, etcétera, es una forma de respeto también a las demás personas. Si va a haber ciertos apologetas protestantes que, no pudiendo atacar mis auténticos argumentos, sino solo muñecos de paja, o a decir comentarios insulsos sobre mi persona, quieren entrar a discutir cosas sobre eso, pues bueno, distráiganse, no más que me sacan una sonrisa, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a entrar a ya cuestiones más interesantes, más de peso, que son críticas insólitas, absurdas o poco razonables, pero que ya están más vinculadas a cuestiones de argumentos sobre el asunto del purgatorio. Entonces, de las 6 a la 10 vamos ahí, ¿no? Entonces, crítica 6, la cuestión de las casas que Cristo nos prepara. Por ahí, por ejemplo, me ha llegado la anotación de que se me ha cuestionado como que la afirmación del purgatorio fuese contraria o incompatible con las palabras de Cristo en el Evangelio que dice, me voy donde el Padre a prepararles una casa. Entonces, es como que Jesús nos promete que nos está preparando una casa celestial, ¿no? Una morada en los cielos que nos va a preparar como una morada, un cuartito, por decirlo así, en los cielos. Y que, bueno, en ese contexto, las personas, si fuésemos al purgatorio, eso ya sería incompatible con esas palabras de Jesús. Pero yo no veo que sea incompatible, ¿ah? No es incompatible. Será incompatible con pensar que uno apenas acaba esta vida, va automáticamente como un cohete a esas moradas. Pero no necesariamente tiene que ser eso así, sino que puede ser que Cristo realmente nos prepare una morada, pero al mismo tiempo, para entrar en esa morada que Cristo nos ha preparado, tengamos un proceso previo o final de preparación o purificación. Les quiero poner una analogía. Imagínense que yo fuese un habitante de Japón y les preparo una casa. Tengo entendido que en Japón una costumbre es que los zapatos con los que pisas pues toda la tierra, el barro de la calle, la suciedad, se dejan en la puerta y que las personas caminan con unas pantuflas especiales que no se están ensuciando con las cosas de la calle o que caminan descalzos o solo en medias o algo así. Entonces es como que yo te puedo preparar una morada japonesa, por decirlo así, pero para tú entrar en esa morada tienes que desprenderte tus zapatos sucios. O sea, hay algo sucio que traes y hay un proceso previo en que tienes que purificarte, purgarte de la suciedad de esos zapatos, dejándolo de lado para poder entrar en la morada, ¿no? Entonces, el purgatorio, la existencia del purgatorio no contradice la existencia de una morada específica para nosotros en el cielo. Simplemente significa que a veces podemos tener que pasar por un proceso previo de purificación para llegar a esa morada. Y esto se puede entender en línea con 1 Corintios 3:15, donde dice, mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como pasando por fuego. Ahora, si será salvo, ¿qué significa en el lenguaje de Jesús que se había citado? Que irá a su morada. Entonces, el que se salva como pasando por fuego, sufriendo pérdida como pasando por fuego, eso suena perfectamente a purgatorio, y esto es en el contexto post-mortem. Ese pasaje ya habla del día en que uno está siendo juzgado. Eso ya es cuando ya se murió. Entonces, luego de morir, uno pasa un proceso de purificación donde sufre pérdida y pasa como por fuego, pero finalmente se salva y salvándose entonces va a la morada que Cristo le preparó. No hay contradicción. Sería una falacia de falso dilema pensar que la hay. Y por otra parte tenemos que esta idea que les estoy comentando está en los cristianos del siglo II. Tiene evidencia en los cristianos del siglo II. En concreto, en los Hechos de Pablo y Tecla, documento fechado en torno al año 160. No es un escrito de los herejes, se trata de un escrito de los cristianos primitivos. Y miren lo que dice, cito, Trifena la recibió de nuevo, pues su hija Falconila había muerto, y le dijo en sueños, Madre, tendrás a esta extranjera Tecla en mi lugar, para que ore por mí y sea yo transferida al lugar de los justos. ¿De dónde va a ser transferida? Se trata de una persona ya fallecida. ¿De dónde va a ser transferida ella? No puede ser transferida del infierno, porque del infierno no se salta como un cohete para el cielo, por si acaso, ¿no? Del infierno no va a ser transferida. Tampoco va a ser transferida a la tierra porque esa persona ya se murió, no está aquí en la tierra. Entonces, tendrá que ser transferida de una instancia intermedia, distinta al infierno, pero que no es el cielo, y donde puede ser ayudada por las oraciones, porque pide la oración de Tecla, la intercesión de Tecla. Todo eso es el purgatorio, señores. Pero ¿para dónde va a ser transferida? A la morada de los justos. Significa que pasando por el purgatorio va a ser transferida a la morada que Cristo le preparó.
En consecuencia, los cristianos del siglo II se dan cuenta que no hay contradicción entre las palabras de Jesús y la existencia del purgatorio, el asunto de la morada. Refutado. Vamos con el séptimo punto. No hay condenación para los que están en Cristo. Uy, uy, uy. Esta referencia la he escuchado más de una vez. Diversos apologetas protestantes que rápidamente, desesperadamente, han salido a reaccionar frente a mi debate sobre el purgatorio, pues citan este pasaje, ¿no? Del apóstol Pablo, en donde dice que no hay condenación para los que están en Cristo, como pretendiendo que ese pasaje hace imposible la existencia del purgatorio. ¿Qué tal ignorancia? ¿Qué tal ignorancia de la doctrina católica? No es incompatible, señores. ¿Por qué? Porque la gente que va al purgatorio no está condenada, no está en condenación. La gente que va al purgatorio está en salvación. Bastaba que leyeran un poquito, por favor, Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 130 al 131, cito. Los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación. No es gente que está en condenación, dice que mueren en gracia y dice que están seguros de su eterna salvación. ¿Quién que esté en condenación va a estar seguro de su eterna salvación? Las personas que están en el purgatorio están salvadas, son personas salvas. El 100% de personas que va al purgatorio irá al cielo. El 100% tienen certeza absoluta de que van a ir al cielo. En qué plazos o bajo qué circunstancia, intensidad, etcétera, qué es lo que tengan que pasar, cuánto tengan que pasarlo, pues eso, claro, no lo tenemos exactamente definido y hay muchas cosas que no sabemos en general sobre la otra vida, no solo sobre el purgatorio, hay varias cosas sobre el infierno o sobre el cielo que tampoco sabemos y no por eso negamos su existencia. Pero sea lo que fuere, lo que estoy demostrando con esta evidencia es que el purgatorio está formulado 100% en términos de salvación y por lo tanto traer el pasaje bíblico de que no hay condenación para los que están en Cristo no es incompatible con la doctrina del purgatorio. La gente del purgatorio no está condenada, al contrario, ya se sabe que está salvada. Bueno, el caso 8. Miren, el caso 8 no voy a decir que es insólito, sino que la verdad es que es muy predecible. Pero aunque parezca un buen argumento, es malísimo. El caso del buen ladrón, ¿no? No faltó que por ahí haya quienes apelen a este asunto. No, el buen ladrón, él sí se fue directo al cielo. Entonces, como el buen ladrón se fue directo al cielo porque Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, entonces ya no hay purgatorio, pues. A ver, eso es una gigantesca falacia de conclusión desmesurada, en primer lugar. Del hecho de que el buen ladrón haya podido entrar ese mismo día o incluso inmediatamente al paraíso, inmediatamente luego de su muerte, incluso si supusiéramos eso, que sí puede ser, eso no significa que todos los seres humanos necesariamente van a estar en la misma situación. ¿Ok? Entonces sería una falacia de conclusión desmesurada que porque el buen ladrón podría haber tenido una entrada inmediata al cielo, se sigue que todas las personas que mueren teniendo fe en Cristo tienen una entrada inmediata al cielo, inmediata. De que entrarán al cielo en tanto están unidos a Cristo, sí, pero de que el asunto sea inmediato, excluyendo la posibilidad de cualquier proceso de purificación post-mortem, yo no lo veo claro. Ahora, se dirá Dante, pero es que el caso del buen ladrón es incompatible con la doctrina católica, porque de acuerdo a la doctrina católica, el buen ladrón tendría que haber ido al purgatorio a purgarse para recién poder entrar al cielo y Jesús no le podría haber prometido en verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien está razonando así, si hay algún protestante escuchándome y que piensa que ese es un buen argumento, es que está en situación de ignorancia con respecto a la doctrina católica porque enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1472. Todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio.
una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Fin de cita. ¿Qué te está enseñando este numeral del catecismo? Este numeral del catecismo te está diciendo que no es absolutamente necesario que todas las personas pasen por el purgatorio, porque está diciendo que la purificación necesaria puede darse aquí abajo, es decir, en esta tierra o en el purgatorio. Si el catecismo enseñase que a fuerza siempre tiene que ser hacer purificación en el purgatorio, claro, el caso del buen ladrón sería incompatible con la doctrina católica, pero el catecismo no está diciendo eso. Está diciendo que esa purificación puede ser en esta vida o en la otra. O también podría ser una parte en esta vida y otra parte en la otra. Y si a alguien le suena raro esto, pues permítame decirles que uno de los mayores teólogos de la historia, y espero no se vaya a molestar un filósofo que yo pueda clasificar a este teólogo como uno de los mayores teólogos de la historia, San Agustín. San Agustín, en su libro Ciudad de Dios, afirma que hay quienes sufrirán penas purgativas solo en esta vida, otros solo en la otra vida, y personas que sufrirán en esta vida y en la otra. Pero lo que plantea el catecismo es la posibilidad de que uno puede purificar, ¿no? Pasar ese proceso de purificación aquí abajo. Solo que es difícil que en esta vida lo pasemos de modo completo, pero pudiera suceder. Pero el catecismo también te está explicando que si una persona tiene una conversión ferviente, así una conversión radical del corazón, eso puede llevar a una total purificación y ya no necesitaría una purgación adicional. Y una persona, por lo tanto, que tenga una conversión ferviente, de acuerdo a la propia doctrina católica, de acuerdo al propio catecismo, podría tener entrada directa al cielo. Pregunta, ¿este numeral del catecismo que les acabo de leer cuadra con el caso del buen ladrón? Perfectamente podría cuadrar. ¿Quién es un candidato a una conversión ferviente sino el buen ladrón? Allí en la cruz misma, viendo a Jesús en el instante mismo en que Cristo nos está redimiendo y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es humildad. No le reclama soberbiamente como el otro, si puedes salvarte, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No, humildemente ni siquiera le pide, dame una parte en tu reino. Dice, acuérdate de mí. Y se reconoce como un hombre pecador. ¿Y saben qué hace este buen ladrón con el sufrimiento que está padeciendo? Lo reconoce como el pago justo por los pecados que ha cometido. O sea, lleva ese sufrimiento con paciencia, como consecuencia de sus pecados. ¿No me creen? Pues bueno, créanle a la Biblia. Lucas 23:41 dice, nosotros sufrimos con justicia porque recibimos lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Reconoce a Cristo como inocente, como rey, como celestial, porque dice tu reino y sabe que no es un reino de este mundo. Toma una actitud humilde. Cuando el mal ladrón injuria a Jesús, lo que hace el buen ladrón es defenderlo. Eso es caridad hacia Cristo, amor a Cristo. Entonces el buen ladrón reúne las condiciones perfectas para pensar que le aplica el numeral 1472 del catecismo de que él habría tenido una conversión ferviente en ese mismo instante y que por lo tanto no requeriría purgación adicional. Y en consecuencia el caso del buen ladrón es compatible con la fe católica. Adicionalmente, en cierto modo estaría pasando buena parte del purgatorio ya en esta vida, porque el sufrimiento de la crucifixión es de lo más horrible, es de las formas más horribles de matar a alguien, o tal vez la forma más horrible de matar a alguien, de acuerdo a las investigaciones de algunos. ¿Y qué hizo él en medio de todo ese sufrimiento? Dijo, recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, padecemos con justicia. Llevó su sufrimiento con paciencia y con humildad. Entonces, ya él en cierto modo estaba pasando un purgatorio en esta vida, en el sentido de que estaba llevando ese sufrimiento y lo llevó de modo paciente y consciente de que es pues una consecuencia de sus pecados, pero al mismo tiempo se une a Cristo en fe. Entonces, el caso del buen ladrón cumple estos requisitos perfectamente. Y adicionalmente, si se informasen más, sabrían lo que dice el Segundo Concilio de León en la Profesión de Fe de Miguel Crisólogo, año 1272. Cito, aquellas almas que se han purgado, sea mientras permanecían en sus cuerpos o después de separarse de ellos, son recibidas inmediatamente en el cielo.
La fe católica misma enseña que hay ciertas almas que pueden ser recibidas inmediatamente en el cielo, no solo después de pasar por purgatorio en la otra vida, sino también pasando un proceso de purificación en esta vida misma. Entonces, el sufrimiento que pasaba el buen ladrón, sumado sobre todo, porque yo creo que este es el punto más bien fundamental, a la conversión ferviente que tuvo, a esa conversión radical de su corazón, que de acuerdo al catecismo podría llevar a una total purificación y ya no quedaría nada sin purificar, es lo que hace que él pueda tener una entrada al paraíso ese mismo día, en línea con la doctrina católica y con la visión que incluye purgatorio, sin que el buen ladrón esté incluido, porque precisamente él ya habría cumplido las condiciones de modo previo. Vamos acercándonos al final. Novena crítica. Por ahí salió alguno, ¿no?, a decir que no existe el cielo católico, que no existe el cielo católico, ¿no? Se trata de, pues, un filósofo, ¿no?, que hace un rato incluso hizo una referencia de que yo soy como una especie de personaje, pero que oculto algo detrás, etcétera. Ya lo he dicho muchas veces, pueden creerme o no creerme, yo no uso máscaras. Yo no uso máscaras. Esto es lo que soy. O sea, así con mi efusividad, si quieren, con lo que soy como muy metódico, cuadriculado, si quieren llamarlo así, todo eso es lo que soy, ¿ya? Por si acaso yo normalmente me peino y me recorto la barba, ¿no? A lo que voy es que no es que me voy a peinar para crear una imagen justo cuando voy a salir en YouTube o cosas así, ¿ok? Es evidente que voy a hablar con cierto más énfasis, pero no es porque sea una máscara, sino es porque hay ciertos temas que lo ameritan, porque hay temas que abordan cuestiones espirituales, cuestiones cruciales. Hay ocasiones en que tengo que responder a difamaciones duras, etcétera. Pero no se trata de una máscara. Esta es mi cara, no es una máscara. Y por eso es que me pueden escupir en la cara y por eso es que hay mucha gente que me escupe en la cara. Pero no escupen una máscara. Este es mi rostro, ¿ok? Pero bueno, volviendo al asunto de este noveno punto, ¿no? Por ahí se hizo un argumentillo de que no existe el cielo católico. Y básicamente este argumentillo se basaba en Primera de Juan 1:8. El texto dice, si alguno dice que no tiene pecado, ese tal no está diciendo la verdad, ¿no? Que la verdad no está en él, que se engaña a sí mismo, etcétera. Entonces, que es un mentiroso el que diga que no tiene pecado. Entonces, luego se arma el siguiente razonamiento. Se dice, bueno, si Primera de Juan 1:8 enseña que tenemos pecado, que siempre tenemos pecado, entonces el cielo católico no existe porque no habría ninguna persona que al morir esté sin pecado. Entonces, en la práctica, como todos al morir tendríamos pecado, según estas premisas, pues a fuerza todos tendrían que ir al purgatorio y nadie podría ir directamente al cielo. Esa es la deducción que se hace. ¿Saben cómo se puede refutar a un protestante que cita un versículo bíblico? Le citas el versículo siguiente. No saben cuántas veces, citando el versículo anterior o el versículo siguiente, se puede refutar fácilmente un protestante. De hecho, si ustedes revisan el debate que tuve sobre la justificación por la sola fe, lo encuentran en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción debates, verán que gran parte de la refutación funciona así. Refutaba citando los versículos anteriores o los versículos siguientes. Pues bien, el argumentillo de este protestante se basa en que en Primera de Juan 1:8 dice el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pues bien, vamos a leer el versículo siguiente. Primero recordemos el versículo 8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hasta ahí el versículo 8. Ahora el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, acá viene lo fuerte, limpiarnos de toda maldad. Entonces, si en lugar de tomar aisladamente
Primera de Juan 1:8 lo hubieran tomado en conjunto, incluyendo el versículo 9, no es imposible el cielo católico, porque si bien tenemos manchas y defectos en esta vida, también tenemos constantemente la provisión de purificación, de limpieza de toda mancha, según dice el propio versículo, en Cristo. En esta vida, o si es necesario, pues también en la otra, lo cual implica que alguna persona puede acudir confesando su pecado. No hablo aquí necesariamente del sistema sacramental, ese es otro debate. Este es otro debate, no lo estoy negando tampoco. Simplemente digo que el versículo bíblico habla de confesar pecados. ¿Ok? No estoy diciendo necesariamente que con el sacerdote, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aceptar que el versículo bíblico nos está hablando de un mecanismo que podemos realizar en esta vida y que dice que por medio del cual, en virtud de Cristo, seríamos limpios de toda maldad. Entonces, si aplicamos ese mecanismo con el arrepentimiento, con la confesión en esta vida y morimos al poco tiempo de eso o al instante siguiente de eso, iríamos directo al cielo. Y tienes el cielo católico. Entonces no es que esté recortado o inexistente el cielo católico, simplemente tenía que suceder que no recortes el versículo 9. Nada más. Ahora bien, quien elaboró este argumentillo se quejaba del cielo católico porque dice que el cielo católico sería un lugar al que va gente que no tiene pecado y que eso no existe. Pero ¿saben qué, señores? ¿Cómo se puede decir eso? Cuando ese cielo es el cielo bíblico. El cielo bíblico es un cielo donde solo puede ir gente sin pecado. Entonces, si se dice que tal tipo de cielo no existe, entonces estarían negando la existencia del cielo bíblico. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 21:27, nunca entrará en ella nada impuro. Ahí está hablando de la Jerusalén celestial, del cielo, y nada manchado, nada impuro entrará allí. Entonces se trata de un cielo donde no entra nadie con pecado, con ninguna mancha de pecado. Y si se dice que eso no puede existir, sino que cuando morimos todos estamos en pecado y tenemos que entrar al cielo simplemente así. Claro que yo sé que los protestantes lo van a querer resolver con una justicia imputada, ¿no? Una justicia imputada de Cristo, que Dios mira la justicia de Cristo en lugar de la nuestra. Pero si eso es así, ¿por qué se juzgan nuestras obras? ¿Ah? ¿Por qué cuando Dios establece juicio en 1 Corintios 3 del 12 al 17 se juzgan nuestras obras? ¿Por qué Jesucristo habla de nuestra justicia en Mateo 5:20 al decir, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Cristo no habla de una mera justificación imputada, extrínseca, donde realmente eres pecador, pero Dios te considera como justo en Cristo y entras igual así, como una bola de estiércol cubierta por blanca nieve al cielo. No, no, no. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora otro protestante con otro supuesto podría decir, no, no, es que cuando morimos nos viene una purificación instantánea. Pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Mm? El académico protestante Stadthaus, por ejemplo, reconoce que esta idea de una purificación express, instantánea, exactamente simplemente porque nos llegó la muerte, porque nos llegó el momento de la muerte, es algo que no se enseña explícitamente en las escrituras y que en adición a eso parece ser contradictorio con lo que las propias escrituras enseñan sobre la santificación. Para no citarlo solo de memoria, porque quiero procurar ser riguroso, les voy a dar la cita específica, ¿ya? Denme un segundo. Acá está, sí. Ya, se trata del académico protestante John Stadthaus, PhD por la Universidad de Chicago. Esto está en el artículo A Terminal Punishment Response en Dennis Burke, John Stadthaus, Robin Perry y Jerry Walsh, libro Four Views on Hell, editorial Sonderbank, Grand Rapids, 2016, capítulo 4. Dice, los protestantes aún podríamos decir que el purgatorio no se enseña explícitamente en las escrituras, pero tendríamos que reconocer el inconveniente de que el modelo de un ascensor expresa la santidad en la muerte tampoco se enseña explícitamente en las escrituras. Todo lo contrario, este modelo de santificación instantánea parece incompatible con lo que se enseña explícitamente en las escrituras sobre la naturaleza de la santificación y con todo lo que sabemos
sobre ella por experiencia. Así que la tienen complicada los protestantes ahí, según reconoce este propio académico protestante. Vamos con la última objeción, ahí extraña, bizarra, que me han puesto, la 10ª. En el debate con el pastor Vázquez, yo apelé a las palabras de Jesús en Mateo 12:32, donde Jesús explica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y yo relaciono el siglo venidero con la otra vida, ¿no? Y ahí planteo mi pregunta en términos de cielo, infierno, purgatorio. Entonces se ha venido a plantear el cuestionamiento de que no, Dante, cuando Jesús dice este siglo, se refiere al transcurso de la historia humana, del mundo humano, hasta la segunda venida de Cristo. Y el siglo venidero será de la segunda venida de Cristo en adelante, ¿no? Lo que siga de eternidad de la segunda venida de Cristo en adelante. Bueno, sí, suena interesante ese esquemita, pero hay algunas dificultades. Miren, en Marcos 10:30 dice nuestro Señor que el que renuncie a muchas cosas por él, padre, madre, hijos, casas, etcétera, dice Jesús, reciba 100 veces más ahora en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Pregunta. Para la recepción de vida eterna, ¿nosotros tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo? ¿Tiene que pasar un lapso larguísimo y recién en la segunda venida de Cristo recibimos vida eterna? ¿O recibir vida eterna es algo que se da si es que morimos en gracia de Dios y podemos acceder al cielo? Porque Hebreos 9:27 enseña que está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego de la muerte viene el juicio. ¿Okay? Entonces, no dice, luego de la muerte viene un periodo, un intervalo hasta la segunda venida y recién el siglo venidero será a partir de ahí. Porque Jesús está asociando en ese pasaje siglo venidero a la posesión de la vida eterna. Y la posesión de la vida eterna no es que tenemos que esperar hasta allá, sino que para los cristianos que estén completos en su santificación, pues lo disfrutarán plena e inmediatamente luego de su muerte. Asimismo, el apóstol Pablo en Efesios 1:21 dice, muy por encima de todo nombre, refiriéndose al nombre de Cristo, ¿no? Que está muy por encima de todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La construcción griega de palabras en Efesios 1:21 es muy similar a la del pasaje que utilicé en el debate, Mateo 12:32. Pues bien, miren este pasaje paralelo en que Pablo también habla sobre la posición del nombre Jesucristo. Filipenses 2 del 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en los abismos. Entonces, noten lo siguiente. Hay un paralelo entre Efesios 1:21 y Filipenses 2 del 9 al 10. En ambos pasajes se está hablando de cómo el nombre de Cristo está por encima de todo lo demás. Son pasajes paralelos. Ahora bien, en el caso de Efesios 1:21 se formula con este siglo y el venidero. Y en el caso de Filipenses 2 del 9 al 10 es las regiones subterráneas, que sería como se hace referencia, por ejemplo, al infierno o a las prisiones distintas del infierno. O luego habla del cielo. Y uno mira, Dante, ¿dónde te sacas esta cosa de prisiones distintas del infierno? Si alguien se está preguntando de eso, es que no conoce bien su Biblia. Primera de Pedro 3:19 dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados y para sacarlos. Entonces, les voy a mostrar el pasaje. Denme un segundo. Y cuando se habla de encarcelados es como aprisionados, y esto implica prisiones, ¿no? A ver, primera de Pedro 3, del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, noten cómo se habla de que Jesús lleva a Dios. Entonces, se trata de que de entre los espíritus encarcelados hubo los que, por el contexto de lo que implica el pasaje, salieron de esa cárcel con la predicación de Cristo y fueron a Dios. Pero esa cárcel de los abismos, esa prisión de la otra vida, no puede ser algo subterráneo, no puede ser el infierno, porque el infierno no se sale. Nadie puede salir del infierno. Entonces tenemos, no estoy diciendo que sea exactamente el purgatorio, ojo, pero como mínimo tenemos evidencia bíblica aquí de una instancia que no es inmediatamente el cielo ni el infierno, que es en la otra vida y donde hay espíritus que pueden salir. Deberían pensar un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces, volviendo a la idea, comparando Efesios 1:21 y Filipenses 2:9, ¿cuál sería el paralelo de este siglo? El paralelo de este siglo sería la tierra, el mundo. Por ejemplo, cuando Pablo dice, no os acomodéis a este mundo, él habla en términos de no os acomodéis a este siglo. Por lo tanto, la palabra siglo se puede entender como en referencia a esta realidad de sistema de cosas en que vivimos, y el siglo venidero, en el paralelo de los pasajes, serían instancias post-mortem, como el cielo, post-mortem desde la perspectiva humana, ¿no? Como el cielo o las regiones de los abismos, de las cuales nos habla el pasaje paralelo de Filipenses 2, del 9 al 10. Así que lo que yo estoy diciendo tiene más sentido con base en esto. Pero ya, supongamos que el protestante se cierra en decir, no, Dante, el siglo venidero es solo de la segunda venida de Cristo para adelante, esa eternidad que viene, pero a partir de la segunda venida de Cristo. Ok, ya metodológicamente vamos a darle chance, ya supongamos que es así. El punto es que en Mateo 12:32 Jesús dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y esa frase solo tiene sentido si hay la posibilidad de perdón de pecados en el siglo venidero. Como yo decía en el debate, si yo le dijese a mi hijo, no vas a tener la llave de este carro ni del otro, eso no tendría sentido a menos que yo realmente tenga 2 carros. Del mismo modo, para que se diga, no tendrá perdón en este siglo ni en el venidero, esa cláusula solo sería coherente si es que hay la posibilidad de que haya otros pecados que sí puedan tener algún tipo, ojo con estas palabras que también utilicé en el debate, algún modo de perdón, ahí viene la distinción entre la pena y la culpa, algún modo de perdón en la otra vida, porque en la otra vida no es que se perdone la culpa, se purifica, se expía la pena. Pero no me quiero explayar ya más de la cuenta, lo que quiero decirles es lo siguiente ya. Supongamos entonces que esa instancia donde podría haber ese tipo de perdón o algún tipo de dimensión, como la dimensión de pena, por ejemplo, el perdón de pecados en el siglo venidero, corresponda ya a la segunda venida de Cristo. ¿Sabes qué has hecho, señor protestante, si lo logras cerrarte en que es la segunda venida? No has eliminado el purgatorio, simplemente lo has mudado. Has mudado el purgatorio de ser una instancia que ocurre inmediatamente después de la muerte, una instancia de purificación, a ser una instancia de purificación, pero que ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo. Pero sigue siendo después de la muerte, sigue siendo una instancia de purificación luego de la muerte. Entonces, de algún otro modo, pues tiene su correspondencia con el concepto de purgatorio. Claro que, como lo pensamos clásicamente los católicos, es algo inmediatamente después de la muerte, pero lo que le digo al protestante es que se termina quedando con una suerte de purgatorio, solo que movido más allá. Entonces, no es que ganen mucho, ¿no? Esto ya lo habría notado el autor norteamericano Carlo Broussard, que en su libro Purgatory is for Real, editado por Catholic Answers Press, El Cayón, 2020, capítulo 5, escribe: el problema del purgatorio no desaparece. Eso seguiría siendo una referencia a la posibilidad de que algunos pecados sean perdonados en el más allá, y por lo tanto una referencia al purgatorio. Así que el problema del purgatorio simplemente se trasladaría de un horizonte temporal diferente, de un estado intermedio post-mortem antes del juicio final, al estado de existencia post-mortem en el juicio final. Y uno dirá,
No, Dante, o sea, eso sería una locura. Bueno, el punto es que mientras haya por las palabras de Jesús en Mateo 12:32, una posibilidad de perdón de alguna dimensión de los pecados, al menos en el siglo venidero, de algún modo, si tú me dices que ese siglo venidero no es la instancia post-mortem inmediata, sino a partir de la segunda venida de Cristo, pues bien, simplemente has pateado el problema para allá. Y de hecho resulta que hay un académico protestante que ha estudiado estos temas a fondo y postula un modelo así. Postula que tendremos una purificación final en la segunda venida de Cristo. Por supuesto, con esa cláusula concreta de ese modelo de este autor protestante no coincido, pero el hecho de que haya un protestante que plantee ese tipo de escenario que es bastante cercano a la doctrina católica del purgatorio, simplemente que habría que, por decirlo así, retroceder un poco la ocurrencia de ese purgatorio, pues por lo demás llama la atención que se parezca tanto, ¿no? En concreto, se trata del académico Daniel Fryer Griggs, profesor del Pittsburgh Theological Seminary, que en su libro Saved Through Fire, Salvados a través del fuego, publicado por Pickwick Publications, Eugene 2016, capítulo 6, dice: la justificación del creyente y su salvación futura no excluyen la posibilidad de castigo por los pecados ni en esta vida ni en el juicio final. Entonces, ¿querías escapar de un purgatorio que sea inmediatamente luego esta vida? Pues bueno, puedes jugar a que el siglo venidero será en el juicio final. Igual simplemente has pateado el purgatorio para el juicio final. O sea, como protestante tampoco has ganado mucho. ¿Ah? Y bueno, esos eran los 10 puntos con los que quería interactuar, ¿no? Los primeros puntos han sido como cosas más anecdóticas y con los otros 5 creo que hemos podido aprender más, ¿no? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todos.